Amén. Buenas tardes, hermanos, amigos que nos siguen a través de esta plataforma. Es un privilegio, una vez más, poder estar reunidos, congregados para esta instrucción escritural que Dios en su misericordia nos permite. Le voy a agradecer a los hermanos que ya están ahí pendientes que por favor incline su rostro, que cierre sus ojos. Vamos a orar. Vamos a orar invocando el nombre del Dios Todopoderoso para que nos auxilie, enviando sobre nosotros la presencia de su Espíritu. Es importante, hermano, que el Espíritu de Dios sea el que interprete, el que revele y el que nos dé elementos escriturales para poder asimilar la instrucción. Amén. Vamos a orar, cierren sus ojos. Padre que estás en los cielos, Dios todopoderoso y eterno, esta tarde venimos delante de tu presencia, clamando misericordia y oportuno socorro para nuestras vidas, Padre. Estamos una vez más tratando de aprovechar el tiempo porque los días son malos, los días son difíciles, los días son adversos. Es muy probable, Padre, que estemos viviendo aquello que tú dijiste a los hermanos de la iglesia de Filadelfia, que por cuando habían sido fieles a la palabra, tú también ibas a perseverar en guardarlos de la hora de la prueba que habría de venir sobre el mundo. Es probable, Padre, que en alguna manera estemos ya en ese tiempo de prueba. Y hasta aquí, Padre, hasta hoy, hasta acá, tú nos has guardado, tú has tenido misericordia de nosotros. Y no has permitido, Padre, que nos alcance ninguna enfermedad, ninguna escasez. Hasta aquí podemos decir nosotros que tú nos has ayudado y nos has respaldado. Podemos decir, Ebenezer, Dios es fiel, Dios es misericordioso, tiene cuidado de aquellos que guardan el pacto y la misericordia. Por eso, Padre, te suplicamos esta tarde, en el nombre de Jesucristo, que nos habilites tu palabra, Padre. Que tu Espíritu nos respalde en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, Padre. Y nosotros te daremos a ti siempre que podamos la gloria, la honra que a ti se te debe, Padre. Gracias en el nombre de Jesucristo. Clamo misericordia por los hermanos que ya voluntariamente tienen programado este tiempo para recibir la instrucción de tu palabra, para recibir con mansedumbre la palabra que dice que puede salvar nuestras almas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Fíjese, hermano, que ayer vimos unos textos relativos a los edificadores. Entonces, quiero que hagamos, fíjese, hermano, que mire, a mí no me interesa avanzar un montón y decir un montón de cosas y que al final usted o yo también, porque a mí me ha pasado, nada se nos quede, ¿verdad? Sino que aunque tengamos que retroceder un poco para volver a retomar la enseñanza, porque es probable, es posible que algunos hermanos no hayan podido estar ayer o no hayan podido ver en la noche, no hayan podido ver más tarde esta enseñanza. Entonces, se conectan hoy y no vienen siguiendo una secuencia de lo que estamos hablando. Entonces, vamos a ver algunas cosas que vimos el día de ayer. Tal vez solo lo vamos a leer así ligerito. Ayer, hermano, recuérdense que todo esto que estamos hablando parte de unos textos que están en el capítulo 1 del libro de Lucas. ¿Se recuerdan, hermanos, que dijimos que había un sacerdote llamado Zacarías con su mujer Elizabeth, los cuales, dice la palabra, eran fieles, eran justos, eran irreprochables delante del Señor, pero no tenían hijo? Y hay una oportunidad, hermano, en que un ángel se le manifiesta a Zacarías para anunciarle que iba a concebir Elizabeth.
Entonces, empieza a darle una serie de instrucciones, por decirlo así, de cosas que iban a acontecer con ese niño que iban a hacer. Entonces, leamos a partir de 1:15 de Lucas. Leamos desde el verso 13. Si no avanzamos, hermano, avanzamos mañana, o el domingo, o el lunes, o el martes. Mientras tengamos vida y tengamos entusiasmo, hermano, pues seguiremos ministrando la instrucción de la Escritura. Dice 1:13 de Lucas. Es importante que usted lea desde el verso 5, cuando dice que hubo en los días de Herodes, rey de Jerusalén, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Y el verso 6 dice que ambos, mire pues, ambos eran justos. Ambos eran justos. Ahora, mire pues, hermano, esto es difícil de entender para la mente, porque mire pues, Cristo todavía nació y desarrolló su ministerio bajo la ley. Bajo la ley. Entonces, esta gente, para ser justa, para ser declarada justa, hermano, tenía que cumplir con la gran mayoría. Mire, pues tenía que darle cumplimiento a la gran mayoría de las 613 ordenanzas que hay en el libro que hay en la Torá. Mire, pues, y dice, pero si alguno fallaba en uno, ya falló en todos. Entonces, para ellos era sumamente difícil, hermano, alcanzar un estatus que se llama justos. Ahora, nosotros, hermano, pues el Señor Jesucristo vino a facilitarnos las cosas, porque dice que el 5:1 de Romanos, lo hemos estado viendo, dice, yo le he dicho a usted que a mí me gusta ese texto en la Biblia textual, porque dice de la siguiente manera, dice, por tanto, 5:1 de Romanos en la Biblia textual, habiendo sido declarados justos. Mire, pues, usted y yo estamos en este rango, en este rubro, en este estatus. Hemos sido declarados justos por la fe. Me voy a quedar ahí porque usted ya sabe que cuando nosotros, usted que está bajo esta instrucción, cuando nosotros hablamos de fe, estamos hablando de la palabra hebrea. Esto fue escrito en griego, es la palabra pisteu, pero y más o menos las connotaciones de la palabra son las mismas, pero dijimos, hermano, que la palabra es la palabra hebrea emuná, que está hablando de confianza, de tener certeza, de tener seguridad, de estar convencido y de ser obediente, entre otras acepciones. Entonces, mire pues, dice, por tanto, usted y yo, habiendo sido declarados justos por la certeza, por la confianza que tenemos ante Dios, por Jesucristo. Ahora, esa convicción, esa seguridad, esa certeza, hermano, hace que Dios nos declare justos. El hecho de que usted y yo creamos, hermano, es que eso tiene que ser el Espíritu Santo, que usted y yo creamos. Mire, pues, que Dios, estoy en Filipenses capítulo 2, es decir, Cristo Jesús, se despojó de sus atributos divinos, tomó forma humana. Estando en esa condición humana, tomó forma de siervo. Y como siervo se hizo obediente hasta la muerte. Entonces, la muerte de Jesucristo, ese derramamiento de sangre, porque dice la Escritura que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, es ese sacrificio expiatorio, supletorio que hizo Cristo en la cruz, vino a morir por mí y a morir por usted. Entonces, mire, pues nosotros ahora tenemos que batallar por mantenernos en un estatus, Romanos 1:17, el justo vivirá por la fe, por la confianza, la seguridad y la certeza. Usted y yo vamos a mantenernos en ese estatus que se llama justicia. Mire, pues entonces dice Lucas que estos eran justos delante de Dios, conduciéndose irreprochablemente, no había nada que decir de ellos. Y mire pues, hermano, así debemos permanecer nosotros. Por eso la palabra permanencia, hermano, es fundamental en el crecimiento y desarrollo de todo hijo de Dios. Es fundamental mantenernos nosotros irreprensibles, es decir, no hay nada que decir
de usted y de mí. Ahora, es posible que alguna vez digan algo de nosotros mintiendo, entonces nos hacen bienaventurados. Mire pues, entonces ya brinquemos, ¿no? Dice, conduciéndose irreprensiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ahora ya se le aparece el ángel. Estoy en Lucas 1:3. Pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, Zacarías, porque fue oído tu oración y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque será grande delante del Señor. No beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Convertirá a muchos de los hijos de Israel al Señor Dios de ellos. Verso 17. E irá delante de él, del Señor Jesucristo, con el Espíritu con minúscula y el poder de Elías. Estoy en el 1:17 de Lucas. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, oigan, y los rebeldes a la prudencia de los justos. Usted y yo hemos sido declarados justos por la confianza que tenemos en Cristo, por la fe. Entonces, ahora nosotros, hermano, tenemos que caminar en la prudencia. Se recuerda que ya dimos los significados de la palabra prudencia. Bueno, por ahí empezamos, a la prudencia de los justos. Pues mire, pues, vamos a leer en Hechos capítulo 4, verso 1. Estoy leyendo en la Reina Valera 60. Hablando ellos al pueblo, recuerda que ayer decíamos que está hablando de Pedro y de Juan. Vinieron sobre ellos los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Ayer dijimos, hermano, que estos saduceos que venían entre esta multitud, junto con los sacerdotes, eran de una facción dentro del judaísmo, los saduceos que no creen en la resurrección. Eso era lo que los tenía molestos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que habían oído, oiga esto, muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones que habían creído eran como 5,000 personas. Y aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, mire, toda la élite de gobierno, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Aquí está la élite ministerial, por decirlo así, la élite religiosa. Y poniéndolos en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos. Esto es lo que estaba causando el alboroto. Por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Por él, que murió en la cruz del Calvario, usted y yo, hermano, estamos hoy en la presencia de Dios. Porque mire pues, hermano, estar en la presencia de Dios no solo es cuando hay culto. Estar en la presencia de Dios no solo es el tiempo que usted dedica para orar, si es que oramos. Aquí estamos en la presencia de Dios, pero nosotros, hermanos, tenemos que entender, usted, cuando se va al trabajo, cuando se va a la escuela, cuando se va al colegio, usted sigue en la presencia de Dios. Usted sigue en la presencia de Dios. ¿O usted cree que Dios se va y el Espíritu Santo se sale de usted o se sale de mí, se va a sentar a la sala a esperar que usted regrese del colegio? El Espíritu Santo está con nosotros siempre, en todo momento. Entonces, este hombre está en vuestra presencia sano. Verso 11. Este Jesús es la piedra, esto fue lo que hicimos énfasis ayer, es la piedra reprobada por ustedes, les dice a los gobernantes y a los ancianos que están ahí. Es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual
ha venido a ser cabeza del ángulo. Miren el verso 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Verso 13. Entonces, los gobernantes y los ancianos, viendo el denuedo, anote esta palabra, viendo el denuedo de Pedro y de Juan. Fíjense, hermano, que esa palabra denuedo es la palabra parresía. Parresía es una palabra griega, parresía. Quiere decir la franqueza. Quiere decir la seguridad. Quiere decir la confianza. Quiere decir conocer. Quiere decir libertad, claridad, firmeza, entereza. Quiere decir, hermano, ahí lo busca usted en el Strong. Quiere decir valentía. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan. Oiga, pues, esto ya lo vimos una vez. Y sabiendo que eran hombres sin letras. Viendo que eran hombres sin letras. Y del vulgo. Se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y fíjese, hermano, que yo pensaba algo, vamos a tratar de amarrarlo con lo que vamos a seguir viendo, pero estos eran hombres sin letras, ¿verdad? Estos no tenían escuela ni tenían estudio, estos solo terminaron la primaria, así es que les había ido bien, y se dedicaron a pescar, a hacer lo que hacían sus papás, porque unos de ellos, cuando los llamó Jesucristo, dice, dejaron la barca, dejaron a su padre y a los trabajadores de su padre, y se fueron a seguir a Jesús. Ellos eran hombres sin letras y del vulgo. Bueno, pero ahora ya no. Ahora la gente que estaba con denuedo, con inteligencia, con valentía, con entereza, con confianza, porque sabían de qué estaban hablando. Fíjese, hermano, que cuando Pedro o el de Juan, no sé quién es que estaba hablando ahí, les dijo, este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores. Pero mire pues, hermano, era Pedro, ¿eh? Para que Pedro haya dicho esto, Pedro tenía que haber leído la palabra, porque fíjese, hermano, que si vamos, acompáñeme al Salmo 118. Ese es un salmo bien impresionante, fíjese, hermano, que vale la pena que lo lea usted. Que lo lea. Pero dice el Salmo 18, vamos a leer desde el verso 19 hasta llegar al 22. Abridme las puertas de la justicia. Mire pues, a nosotros ya se nos abrieron las puertas de la justicia, y la puerta es Cristo. Yo soy la puerta de las ovejas. Entonces, Cristo es la puerta de la justicia. Cristo es la puerta de las ovejas. Se nos abrió a nosotros. Pero la llave que la abrió es la fe, la certeza, la confianza que el Espíritu Santo nos pone. Porque la fe, hermano, sigamos. Abrirme las puertas de la justicia. Entraré por ellas y alabaré a Yahweh. Esta es la puerta de Yahweh. Mire pues, ¿quiénes van a entrar? Por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y has venido a ser mi salvación. Verso 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. O sea, Pedro, esto que habló aquí, hermano, esto que dijo Pedro aquí, delante de esa multitud de gente conocedora, porque ahí estaban los gobernantes políticos y los ancianos que son los religiosos. Recuérdense que más arriba dice que habían venido a confrontarlos los sacerdotes y habían venido también los saduceos. Esta gente era gente que conocía la Torá, que conocía los profetas. No le voy a decir que conocía Apocalipsis ni Primera de Pedro, porque eso no se había escrito aún. Entonces, hermano, Pedro era un lector de la Escritura. Pedro conocía la Escritura. Eso no fue una ocurrencia. El Espíritu Santo le trajo a memoria algo que aquel hombre que antes era un iletrado del vulgo, el Espíritu Santo le habilitó algo que había leído, o posiblemente algo que haya escuchado.
Bueno, bueno, vamos, pues, vamos ahora a ver unos textos que quiero que miremos, hermano, en el capítulo, tal vez en el capítulo 21 de Mateo. Vamos a Mateo capítulo 21. Y vamos a tratar de... Yo, hermano, mire, bueno, yo necesito que usted abra el entendimiento, que el Espíritu Santo le abra el entendimiento para que vayamos, hermano, relacionando lo que estamos viendo. No son cosas aisladas. Mire, pues dice Mateo capítulo 21. Vamos a leer desde el verso 33. Aunque el tiempo nos avance, pero es importante leer la palabra. Dice el verso. Es que fíjese, hermano, que esto la verdad es que es impresionante porque leamos el verso 23. Leamos el verso 23. Que le dije capítulo 21 de Mateo. Dice, está hablando de Yeshua, está hablando de Jesús. Dice, cuando vino al templo, oiga, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Mire pues, el bautismo de Juan, es la pregunta, le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esa autoridad? Mire pues, les voy a hacer yo una pregunta, y si ustedes me la contestan, entonces yo les contesto lo que ustedes me están preguntando. Verso 25, la pregunta, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces comenzaron a discutir entre ellos, comenzaron a hablar entre ellos, diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan. Este Juan es el Juan del que estábamos hablando allá en Lucas 1, ¿verdad? Porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús le dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Pero qué os parece? Esto tal vez lo adelantamos. O tal vez lo lee. Sigamos, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero, pero después, arrepentido. Estas son palabras claves que conocemos. Fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo, sí, señor, voy. Y no fue. Entonces les pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros. Recuérdese que venimos de ver que en el capítulo 4 de Hechos, esos vosotros son los edificadores que habían desechado la piedra, que es Jesucristo. Mire, pues, ellos dijeron, el primero, Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino Juan en camino de justicia y no le creíste. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis para después creer. Sigamos leyendo. Vamos hasta el verso 33, tal vez. Oíd esta palabra, oíd otra palabra. Oigan otra palabra. Hubo un hombre padre de familia
el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó, otra vez la palabra que vimos allá en Lucas capítulo 6, verso 45 me parece. Va, miren. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, oiga, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos. Mas los labradores, tomando los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Pero fíjese, hermano, que es importante que miremos algo. Dice que hubo un hombre padre de familia el cual plantó una viña. Mire, pues vamos corriendo así rápido al capítulo 5 de Isaías. Esto lo hemos visto, hermano. Espero que usted tenga esto presente porque no sé en qué tiempo de estos últimos 10 años vimos esto. Dice, hubo un padre de familia el cual plantó una viña. Mire pues, 5:1 de Isaías. Cantaré en nombre de mi amado un canto de amor respecto a su viña. Este que está aquí, que dice cantaré en nombre de mi amado, ese amado es el padre de familia que Jesús citó allá en Mateo. Cantaré en nombre de mi amado un canto de amor respecto a su viña. Tuvo mi amado, es el padre de ella, una viña en un collado fértil. Otra vez, mire, lo que está citando Jesús allá en Mateo 21 es esto de Isaías 5. La cavó. Y eso pretende hacer Cristo con nosotros a través de la palabra que los ministros que Dios nos ha puesto como autoridad o que nos ha puesto para cubrirnos, que nos ha puesto para pastorearnos. Eso es lo que quiere hacer. La cavó y despedregó y plantó de una cepa escogida. Cepa es una semilla. Esto ya nos vincula a Mateo capítulo 13, ¿verdad? Porque Lucas capítulo 8, verso 11 dice que esa cepa escogida, esa semilla escogida, esa semilla selecta es la palabra de Dios. Es Cristo mismo. Entonces dice, construyó una torre en su centro. Mire, esto es Isaías 5, es Mateo 21. Construyó una torre en su centro y cavó en ella un lagar. Y ahora, perdón, estoy en el verso 2 todavía. Esperó que diese uvas, pero dio uvas silvestres. Ahora mire, pues hermano, a través de los ministros, la palabra, la semilla escogida, es implantada en nosotros. A través de los ministros, Dios, a través de los ministros, está implantando en nosotros, en usted y en mí, una cepa escogida, una semilla escogida, que es Lucas 8:11. La palabra es su palabra, es su palabra. Esa palabra que está siendo implantada en usted y en mí, hermano, lógicamente, tiene que brotar un renuevo. Y mire, pues, y tiene que haber fruto. Ahora, esta vid dio fruto. Dice, y esperó a que diera uvas. Pero fíjese que esta versión de la Biblia textual es interesante porque si nosotros leemos este verso de Isaías capítulo 5 en la Biblia Reina Valera 60, dice, y esperaba que diese uvas. Así dice la Reina Valera 60. Y dio uvas silvestres. Y fíjese, hermano, que la Biblia textual dice, no sé si me pueden ayudar con la Biblia textual, capítulo 5 de Isaías, verso 2, dice, esa no es la textual. Dice, esperó a que diera uvas, pero dio
agrazones, dice. Entonces, fíjese, hermano, que yo me fui a investigar y el agrazón es una uva que nunca madura. Ahí está, ¿ve? Esperó a que diese uvas, pero dio uvas silvestres, dice la Reina Valera 60. La Biblia textual dice, dio agrazones. El agrazón es una uva que nunca madura. Mire, pues, hermano, nosotros, la palabra no es que sentarnos a oír y a oír y a oír, porque yo oigo esto, hermano. Mire, pues, porque Dios está sembrando la semilla de su palabra en nosotros y está esperando fruto. Mire, pues, primero Dios está esperando que usted ame, porque dice en Gálatas capítulo 5, y el fruto del Espíritu, es decir, lo que se va a producir en usted y en mí por el Espíritu, lo primero es amor. Recuerde, Mateo 22, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y a tu prójimo. Yo no me puedo quedar, hermano, medio amando, porque, hermano, mire, pues uno amar a los cuates es fácil. No amar a los cuates de toda la vida, ¿verdad? Que usted le habló de Cristo, ahora está con usted en la congregación, eso es fácil, se llevan bien, son de la misma sangre, ¿verdad? Son del mismo, tienen los mismos, usted con su mejor amigo, los dos son del Barça, los dos son del Madrid, los dos son de los de aquí de Guate, mejor no decimos porque ya nadie es crema ni rojo, ahora todos en Guate son del Barça, del Madrid. Pero mire, pues, usted le va a Sanarate, su mejor cuate también. Usted le gustan los chicharrones, a su mejor cuate también. Entonces, ahora usted le habló de Cristo y ahora está con usted en la iglesia. Entonces, hermano, es fácil amarlo. Pero mire pues, hermano, cuando nosotros somos probados, cuando en la congregación donde usted se congrega y tiene privilegio y es anciano y es ayuda, llega un fulano, hermano, que se casó con el amor de su vida y ahora llegan de la mano a la congregación. Hermano, nosotros tenemos que amar, pero el amor, los frutos del Espíritu en nosotros, hermanos, no se pueden quedar sin madurar nunca, sin llegar a la plenitud, sin llegar a la perfección. Eso que nos sirve, hermano, para escudriñarnos como estamos. Regresemos. Ahora pues, Isaías 5:3, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mi viña y yo. Está hablando Dios, dice. ¿Qué más se podía hacer a mi viña? Pregunto, ¿qué más se puede hacer por nosotros, hermanos, si ya Cristo murió por usted en la cruz derramando su sangre para que a través de creer en ese sacrificio, hermano, usted sea declarado justo? Ahora hay que batallar por mantenernos en ese estatus, en la prudencia de los justos, pero hay que dar fruto, hay que fructificar, hay que dar frutos de justicia que le agraden al Padre. ¿Qué más se puede hacer a mi viña que yo no haya hecho ya en ellas? ¿Cómo? Así es la pregunta. ¿Cómo? Esperando yo que diese uvas, dio agrazones. Entonces, hermano, es inconcebible que después de 10 años de estar yo sentado en una congregación, hermano, yo siga siendo el mismo, ¿verdad? El mismo viejo brincón, peleonero, altanero, contestón, ¿cómo es que me dijo mi esposa hoy? Brincón, ¿verdad? Brinconazos somos. Pero ahí estamos en la congregación de manitas cruzadas, así mandan en unas sus figuritas en el lugar. Pero y en la calle, pero y en el trabajo, pero y en el colegio. El fruto no es para darlo en la casa, ¿verdad? Cuando nos reunimos a orar no, el fruto es para ejercitarnos en él. Yo le decía hace un rato, hermano, estar en la presencia de Dios no es estar en el culto, no es estar solo de rodillas cuando usted ora 3 minutos antes de ir a dormir o 5 minutos antes de levantarse. Nosotros vivimos en la presencia de Dios, porque Cristo, a través de su sacrificio en la cruz, nos dio vida Zoe, nos dio vida viviente. Entonces ahora nosotros permanecemos delante de Dios. Ahora mire el verso 7. Le podemos regresar a Mateo 21, aunque creo que ya no nos va a dar tiempo. Tengo 5 minutos para terminar.
Entonces, mire pues, ciertamente, ya estamos otra vez en Mateo 21, pero ese era el texto que yo le quería leer, el 5.7 de Isaías. Mire pues, ya estamos en Mateo 21, pero dice 5.7 de Isaías, ciertamente, la viña de Yahweh de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Recuerden, hermano, que aquí está hablando Dios a través del profeta Isaías. Cuando usted se sienta a oír un ministro del Espíritu, Dios está hablando a través de él. No agarre pleito con el pastor, ni con el apóstol, ni con el evangelista, ni con el maestro, ni con el... No agarre pleito con el ministro, hermano. Es Dios el que está fluyendo a través de un vaso de barro con defectos, con mal carácter, feo si usted quiere, panzón, como usted quiera, pero es un ministro de Dios. Dice, esperaba juicio, y he aquí, vileza. La Biblia textual dice, esperaba equidad. ¿Sabe qué es la equidad, hermano? La palabra equidad tiene que ver con ser ecuánime. Usted no puede juzgar con, vea, pecó. Nosotros no podemos, equidad es justicia, equidad es que usted sea ecuánime, que usted y yo somos, hermano, somos neutros. No condenamos al que tiene, absolvemos al pudiente, porque así se manejan las leyes en todas partes del mundo, es igual. Se absuelve al culpable y se condena al inocente. Eso es la palabra, dice, esperaba equidad, dice. Dios espera que usted y yo seamos equitativos. Es decir, amamos a los hermanos por igual. No porque este diezma, me manda ofrendas, y a este no, porque este no ha entendido. El diezmo es una revelación. El diezmo es una revelación. Dios se lo reveló. Dios se lo reveló, pero yo no puedo tener preferencia. Este diezma, este no. Con este sí, con este no. Usted se ha dado cuenta, hermano. Mire, pues, usted se ha dado cuenta en nuestras reuniones de oración de todos los días, ¿verdad? Toda la congregación Monte Sión son hechos partícipes del privilegio de presentarse para presentarnos a nosotros delante de Dios. Hay 2, 3 hermanos que están por ahí. Yo ya escribí 2 o 3 veces en el chat de la congregación. Hermanos que no están, que no los hemos incluido. Avíseme, dígame, hermano, mire, yo quiero participar, yo quiero orar, hermano. Pero todos son incluidos. Ahora, mire, pues, hermano, usted tiene que estar a cuentas con Dios. Usted tiene que ser justo delante. Mire, pues, usted tiene que mantenerse en el estatus de justo, o por lo menos estar batallando una batalla que no es contra carne y sangre, para mantenerse en ese estatus que se llama justicia. Romanos 1:17. El justo, por su fe, por su confianza que tiene en el sacrificio de Cristo, va a batallar con todo lo que tenemos aquí dentro, que se llama alma, con nuestros pensamientos, emociones, voluntad, para mantenernos, hermano, siendo ecuánimes, siendo justos, caminar en la prudencia, en la inteligencia, en la sabiduría. Ya vimos la palabra de los justos. Para poder, hermano, como Zacarías y como Elizabeth, ser irreprensibles delante de Dios, ¿verdad? La gente puede decir lo que quiera de usted. Ahora, ¿por qué traje memoria lo de las oraciones? Porque mire, pues, hermano, probablemente usted que es más espiritual que yo, que está ahí viéndome, usted diría, ¿a quién oró hoy? Dios sabe. Yo lo delego a usted. Si usted, ya, mi hermano, una vez hubo un hermano que yo, aquí le excedo a mi hermano, mire, y lo felicito en el nombre de Jesús, me llamó y me dijo, fíjese, hermano, que perdón, hermano pastor, me dijo, pero yo no me siento en las condiciones morales ni espirituales como para presentarme delante de Dios a orar. Tengo unas cosas, me dijo el hermano, que resolver. Bueno, hermano, le agradezco su equidad, su integridad.
ahí me avisa. Pero ya no me avisó. Pasaron como 2 meses y le escribí, hermano, le dije, ¿cómo está? Bien, me dijo. Ya lo podemos contar otra vez con usted para que oremos. Amén, hermano. Quiere decir que el hermano había resuelto. Mire, hermano, nosotros nunca vamos a resolver todo, ¿verdad? Por eso es necesario que cuando Cristo venga nosotros seamos transformados. Pero mientras tanto, Dios está valorando el esfuerzo suyo y mío por mantenernos, hermano, en la prudencia de los justos. Toda la escritura que usted y yo oímos, tenemos que guardarla. No estamos hablando de guardarla, ahorita que terminamos, usted va a meter entre el ropero la Biblia. Estoy hablando que todo lo que usted oyó, los textos que usted oyó, tenemos que hacerlo. Por eso yo le digo, hermano, vuelva a leer, vuelva a leer, vuelva a leer. Y se le va a ir quedando. Porque le va a pasar entonces la de Pedro. Cuando sea necesario, el Espíritu Santo le va a habilitar la escritura que usted ya tiene. Pedro dijo, este Jesús a quien ustedes crucificaron es la piedra desechada por los hombres. Pero se acordó Pedro, o el Espíritu le acordó, que eso era algo que estaba escrito desde hacía 500 años, 1000 años, en el Salmo 118, verso 22. Mire, hermano, yo aquí sentado muchas veces traigo un esquema de lo que quiero hablar. Pero hay un montón de cosas que empiezan a aparecer aquí que el Espíritu Santo empieza a habilitar a uno, porque no es del que quiere ni del que corre, sino es del Espíritu de Dios que tiene misericordia de usted y de mí y nos da la palabra oportuna, la cual puede salvar nuestra alma. Nos quedamos ahí, hermano. Nos quedamos ahí porque, oye, recuérdense que nos quedamos en Mateo 21:33. Si el domingo o el lunes, no me acuerdo, usted me manda un texto, pastor, nos quedamos en Mateo 21:33. Dios le bendiga, Dios le guarde. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, yo bendigo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo a cada uno de los 11 hermanos que dispusieron este tiempo para presentarse delante de Dios con sencillez, con disposición del corazón para oír esta instrucción. Y bendigo, Padre, a aquellos que por cuestiones de trabajo, aún están viajando para estar en su casa obedientemente antes de las 6 de la tarde. Y por aquellos otros, Padre, que sus empresas les han dado el respaldo con la garantía de que por cuestiones de trabajo pueden circular después de la hora establecida. Si usted no tiene permiso, hermano, para circular después de la hora que las autoridades impusieron, no esté transgrediendo las leyes, no se esté saliendo a la calle si no tiene nada que hacer. Y vamos, hermano, a colaborar, usted y yo, para que el número de los contagiados en Guatemala se reduzca. Aplanemos la curva y paulatinamente vayamos retornando a la normalidad. Oiga lo que le voy a decir, hermano. Es un atentado, es un suicidio querer abrir el país en estas circunstancias. No nos lamentemos, seamos prudentes. Recuérdese que vimos unos textos en Proverbios capítulo 12, me parece, pero se los debo para ya no hay tiempo. Dios les bendiga y les guarde. Nos reunimos, hermanos. Nos reunimos nuevamente hoy a las 19:30 de la noche para presentarnos delante de Dios. Amén y amén. Vamos a